Hola, soy Joy y nunca olvidaré mi último cumpleaños. Mi hermana me envió un regalo, pero cuando mi hija lo vio, gritó, «Mamá, no lo abras». Me incliné y sentí que se me helaba la sangre. Eso no era un presente. Era una trampa. Un montaje, destinado a arruinarme en el único día que debería haberme hecho sentir segura. 10 minutos después, la policía estaba en mi puerta. Y eso fue solo el comienzo. Antes de continuar. ¿A qué hora estás escuchando esto y dónde te encuentras? Deja un comentario abajo. No creerás hasta dónde llegó mi propia familia para destruirme. Los cumpleaños dejaron de ser especiales hace mucho tiempo. Cuando eres la más joven en una familia que solo te recuerda cuando necesita algo, aprendes a no esperar globos ni cena sorpresa. Mi rutina de cumpleaños era sencilla: panqueques con ahara, una llamada de mi mamá que sonaba más a transacción comercial que a celebración. Y tal vez una tarjeta, si Celeste recordaba que existía. Aquella mañana empezó igual. Ahara se había levantado temprano, caminando con sus calcetines peludos, susurrando para sí misma, mientras trabajaba en algo en la mesa de la cocina. «No mires». «Mamá», dijo cuando intenté ver qué hacía. Así que me serví un café y fingí no notar el desorden de marcadores y pegamento que había dejado atrás. Cuando finalmente me entregó la tarjeta, un papel de construcción doblado, cubierto de corazones y palabras mal escritas, sentí algo cálido en el pecho. «Feliz cumpleaños. Mamá, eres mi persona favorita». No creo haber escuchado a alguien decirme eso en años. Le besé la frente, agradecida de una forma que me apretaba la garganta. Seguíamos sentadas en la mesa, terminando nuestros panqueques, cuando llamaron a la puerta. No era algo inusual. Los repartidores entraban y salían del vecindario todo el tiempo. Pero me quedé paralizada, como un ciervo atrapado en los faros. «Quédate aquí», dije mientras caminaba hacia la puerta. En el porche había una caja marrón, de tamaño mediano, sin papel de regalo brillante, sin pegatina alegre de cumpleaños. Solo una etiqueta con mi nombre y dirección impresos en letras gruesas. La dirección de retorno era un apartado postal en una ciudad que no reconocía. Sin nota, sin remitente. «Paquete para usted», dijo el repartidor con un rápido gesto antes de regresar a su camioneta. Ahara me siguió a pesar de mis indicaciones. Se detuvo en la entrada, con la mirada fija en la caja. «Mamá, no la abras». Su voz no sonaba juguetona. Era aguda, casi en pánico. Fruncí el ceño y me arrodillé junto a la caja. «¿Qué quieres decir, cariño? Probablemente sea de la abuela o de la tía Celeste». «No», negó con la cabeza, apretando los puños a los lados. «No la toques. ¿No lo ves?». Esa elección de palabras me puso la piel de gallina. Ver qué. Es solo una caja. Pero al acercarme, empezaron a destacar detalles: la cinta adhesiva gruesa que parecía puesta con prisa. Un leve olor químico, como a barniz. El código de barras parcialmente rayado. Y entonces noté otra cosa. La letra en la etiqueta no era impresa en una tienda. Alguien había pasado un marcador negro, grueso y desordenado, sobre ella. No lo dije en voz alta, pero mi instinto ya había hecho la conexión. Celeste me recordó la vez que me rogó que le permitiera usar mi dirección para algunos envíos inofensivos. Fui ingenua entonces, diciéndome que solo trasladaba materiales artísticos para su negocio de galería. Pero en el fondo, sabía que no era así. Mi teléfono vibró sobre la encimera, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Celeste apareció en la pantalla. Por un segundo, pensé en ignorar la llamada, pero algo en mí necesitaba escuchar lo que tenía que decir. «Feliz cumpleaños, hermanita», canturreó cuando contesté. Con una voz empapada de dulzura falsa mantuve el tono neutro. «Sí. Gracias, ¿ya recibiste nuestro regalo especial?». La manera en que dijo especial me revolvió el estómago. «Sí». Mentí, con una voz más firme de lo que sentía. Lo abrí. Ella soltó una risita suave. «Siempre ha sido más fuerte de lo que crees. Disfrútalo». Y colgó. Me quedé ahí, mirando el teléfono en silencio, con esas palabras resonando en mi cabeza. «No lo abras». Esto no era un regalo. Era una trampa. Mis manos temblaban mientras volvía a tomar el teléfono y marcaba la línea no urgente. De la policía recibí un paquete sospechoso que creo está relacionado con una investigación activa. Dije cuando la operadora contestó. Mi voz sonaba tranquila, pero podía sentir mi pulso retumbando en mis oídos. Ahara volvió a sentarse en la mesa de la cocina, abrazando su tarjeta de cumpleaños contra el pecho como si fuera una armadura. Quise tranquilizarla, decirle que todo estaría bien, pero no estaba segura de que así fuera. 10 minutos después, llamaron otra vez, pero esta vez no era un vecino trayendo pastel. 2 oficiales uniformados estaban en mi puerta, ya poniéndose guantes. «Señora, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre este paquete». Uno de los oficiales, un hombre alto, afeitado y con una voz más de afirmación que de pregunta,
señaló la caja en el suelo. Su compañero, más bajo y robusto, ya sacaba una libreta para anotar. Me hice a un lado, dejándolos entrar a la cocina, por supuesto, dije. Tratando de mantener el tono firme, Dara se quedó pegada a su silla, abrazando sus rodillas, observando. Todo con ojos grandes y silenciosos. El oficial alto se puso un par de guantes de látex. ¿Abrí el paquete? No respondí, llegó hace unos 15 minutos. No lo he tocado más que para moverlo dentro. Su compañero anotó algo. ¿Sabe quién lo envió? Vacilé, eligiendo las palabras con cuidado. Es de mi familia. Probablemente de mi hermana. Pero no hay nota. El alto se agachó junto a la caja, estudiando la etiqueta. Apartado postal en Dud, murmuró para sí mismo. No es raro en sí. Pero combinado con la falta de información del remitente. Me miró de nuevo, dijo que es de su hermana. ¿Cómo se llama? Celeste. Casi me atraganté con la palabra. Ella maneja un negocio de arte, o al menos así lo llama. Intercambiaron una mirada con su compañero. Una de esas miradas que dicen más que las palabras. Me pidieron que me apartara. El robusto llevó la caja a la encimera, cortando con cuidado la cinta gruesa. Me quedé sin aliento cuando se abrieron las solapas superiores. Dentro, bajo una capa de plástico de burbujas, había varias piezas pequeñas, de formas extrañas, decorativas. Figuras de cerámica, delicadas pero baratas. Estaban acomodadas alrededor de un grueso montón de documentos, recibos de envío y facturas, todos impresos con mi nombre y dirección. ¿Qué es esto? Susurré, inclinándome. Por favor, no toque nada, dijo el oficial alto, levantando una mano con firmeza. Pero yo reconocí ese empaque, las facturas arrugadas. Las pegatinas de una compañía de suministros en particular. Era el mismo estilo que Celeste usaba cuando se jactaba de su negocio. Había visto sus publicaciones en Instagram, esas donde se llamaba emprendedora creativa. Se me hundió el estómago, comenzaron a fotografiar todo, moviéndose metódicamente. En ese momento, volvió a sonar mi teléfono.c y lst.m y congelé, mirando la pantalla hasta que uno de los oficiales asintió. Pude contestar, dijo, puse el teléfono en mi oído. ¿Qué quieres? Su voz era dulce, pero con un filo cortante debajo. Espero que estés disfrutando tu regalo. Oh, disfrútalo. No hables demasiado. No quieres arrastrar a tu hija a esto. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Miré a Gara, que me observaba con sus manitas, apretando esa tarjeta de cumpleaños como si pudiera protegerla de todo esto. ¿De qué hablas? Pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. Celeste rió suavemente. Eres lista. Lo descubrirás, y colgó. Sin embargo, me quedé allí con el teléfono aún pegado a mi oído. La mente acelerada. Sabía que la policía estaba aquí. Esto no era un accidente. Estaba orquestado. Volví la mirada a los oficiales. ¿Necesito un abogado? El alto se detuvo, luego dijo con cuidado, esto es parte de una investigación en curso. Necesitaremos darle seguimiento. Tragué saliva. Las manos me temblaban. Pero asentí. Entonces conseguiré uno, pero por dentro me hice una promesa. Esta vez no. No iba a dejar que Celeste me hundiera y me enterrara. Mientras volvían a empacar el contenido, Ara bajó de su silla y se acercó a mí, apretando su manita contra la mía. La apreté suavemente, encontrando firmeza en ese pequeño calor. Cuando los oficiales se fueron, llevando la caja, uno se detuvo en la puerta. Señora, dijo con tono firme, no salga de la ciudad las próximas semanas. Y luego se fueron. ¿No salir de la ciudad? ¿En qué exactamente me metió? ¿Mi hermana? Murmuré entre dientes, pero aún estaba lo suficientemente cerca para oír. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, sosteniendo la tarjeta de cumpleaños que me había hecho. Como si fuera lo único seguro en la habitación. ¿Estás en problemas, mamá? Preguntó en voz baja, sus grandes ojos marrones buscando los míos. Exhalé lentamente y me senté a su lado. No, cariño, pero tu tía quiere que lo esté. Le acomodé el cabello, forzando una calma que no sentía. Esto no se trata de que hayamos hecho algo mal. Se trata de que alguien más intenta que parezca así, y eso era verdad. Y lo decía en serio, pero el vacío en mi estómago me decía que esto no era un simple inconveniente pasajero. Esto era Celeste. Y cuando Celeste quería arruinar a alguien, no solo arañaba la superficie, escarbaba. Me recosté mirando al techo, y por primera vez ese día dejé que mi mente vagara a un lugar que normalmente evitaba. Mi hogar, el que me vio crecer. El que aprendí temprano que no era mío de la misma manera que lo era de Celeste. Yo era la confiable, silenciosa, conforme, la que no hacía olas. Celeste, ella era demasiado frágil para enojarse. Eso decía mamá siempre. Como si su fragilidad fuera una corona que la hacía intocable. Todavía lo recuerdo el día que Celeste tiró uno de los jarrones preciados de mamá. De esos que estaban en la alacena del comedor que nadie podía tocar, se rompió en pedazos por todo el suelo. Yo tenía 7 años.
Celeste 9, antes de que pudiera procesar lo que había pasado. Ella me señaló. Yo y Sol dijo, con voz temblorosa de inocencia falsa, ni siquiera había estado cerca del jarrón. Pero mamá no la miró a ella. Me miró a mí, eres la hermana mayor, me regañó, aunque yo no lo fuera. Sé responsable, esa fue la primera vez que me eché la culpa por ella. No fue la última, hubo otros momentos. Cada uno una marca en el patrón que se convirtió en nuestra dinámica familiar. Como cuando Celeste recibió una bicicleta rosa nueva. Por obtener un certificado de más mejorada en el coro, a mí me dieron un asentimiento y un buen trabajo, cariño. Cuando me gradué de la secundaria con honores, no fue solo favoritismo, fue un entrenamiento para sobrevivir. Aprendí temprano que, si mantenía la cabeza baja, si manejaba las cosas, habría menos caos. Así que me hice cargo de ella y eso no terminó cuando crecimos. A mis 20 y tantos, Celeste me llamó llorando porque no podía que le aprobaran un departamento. Ponlo a tu nombre, me rogó, es solo temporal. Eres fuerte. Puedes manejarlo. Esa palabra fuerte se volvió una correa. Firmé el contrato del departamento, después una tarjeta de crédito. Y luego una supuesta licencia de negocios cuando decidió que era una emprendedora. Cada vez me decía que sería la última, cada vez volvía con otra emergencia y yo la dejaba porque así me habían entrenado, para ser quien pudiera recibir el golpe y mantenerse en pie ahora. Sentada en mi sala con Ara acurrucada a mi lado, sentía el peso de todos esos años presionándome, de cada firma que había puesto, cada cuenta que había pagado. Cada vez que creí que mantener la paz era más importante que tener la razón. Siempre me vieron como quien podía perderlo todo y aún sobrevivir. Y tal vez por eso Celeste pensó que podía arrojarme a los lobos ahora, porque la historia le decía que no iba a pelear. Pero estaba equivocada, miré el lugar donde había estado la caja, el vacío que dejó, un recordatorio de lo rápido que las cosas pueden salirse de control. Esto no se trataba solo del egoísmo de mi hermana. Se trataba de toda una vida, siendo la persona que absorbía todos los golpes para que nadie más tuviera que hacerlo, y ya, no más, por primera vez en años, sentí algo agudo y desconocido cortando el agotamiento. Y R.N. o sabía que me asustaba más. Que Celeste pensara que me iba a echar la culpa otra vez. O que una parte de mí casi lo esperaba. Mi teléfono vibró de nuevo, y esta vez no era Celeste, era mi madre. Miré la pantalla por un largo momento, debatiendo si tenía energía para el guión que estaba por recitarme. Ara, aún a mi lado, me lanzó una mirada preocupada. ¿Vas a contestar? Suspiré y presioné el botón verde. Hola, cariño, dijo mamá, su voz cálida y empalagosa. La misma que usaba cuando quería sonar dulce antes de clavar el cuchillo. Celeste me dijo que reaccionaste exageradamente por una pequeña sorpresa de cumpleaños. Qué pena que tu día haya tenido que convertirse en todo esto. Tragué el sabor amargo en mi boca. ¿Exageré? Mamá, la policía estuvo aquí. Se llevaron el paquete. ¿Eso te suena a exageración? Ella soltó una risa ligera, desdeñosa. Como si yo fuera una niña que se quejaba por una rodilla raspada. Oh, yay. ¿Sabes cómo estas cosas se magnifican? Seguro no fue nada serio. Siempre has sido un poco dramática cuando se trata de tu hermana. Esa palabra dramática cayó como una bofetada. Apreté el teléfono con fuerza. Mamá, había documentos. En esa caja mi nombre. Esto no es una broma. Es fraude. O peor, bueno, cariño, dijo, su tono afilándose un poco. Celeste no puede manejar este tipo de estrés. Ya está pasando por bastante. Tú siempre has sido la fuerte. Puedes recuperarte de estas cosas. Algo en mí se paralizó, el aire se me atoró en la garganta. Tú eres la que puede perderse. Me tomó un segundo procesar esa frase. Mi mano se volvió insensible alrededor del teléfono. ¿Qué? Susurré, aunque no estaba segura de que ella me escuchara. ¿Sabes a qué me refiero? Dijo rápido, como si quisiera minimizarlo. Eres resistente. Siempre caerás de pie, pase lo que pase. Celeste no es así. Ella no sobreviviría a esto. Ara había fingido leer su tarjeta en la mesa, pero sabía por cómo se tensaron sus hombros que había escuchado cada palabra. Mamá, dije, con la voz baja y temblorosa, ¿te escuchas? ¿Estás diciendo que está bien que yo cargue con la culpa de Celeste porque crees que puedo sobrevivirlo? No seas tan dura, respondió suavemente, como si yo lo hubiera malinterpretado. Esta familia necesita paz. No necesitamos más drama. Ahí estaba, el mismo guión que me habían leído toda la vida. No molestes a Celeste. No armes un escándalo. No te pongas primero de repente. Me sentí como cuando tenía 7 años y me regañaban por decir que yo no rompí el jarrón. No recuerdo ni haber colgado. Un momento estaba escuchando su respiración al otro lado, y al siguiente estaba mirando mi teléfono sobre la mesa, respirando con jadeos cortos y agudos.
Cerré los ojos y un recuerdo se abrió paso en mi mente, una fiesta familiar hace 2 años. Celeste acababa de abrir su negocio, mis padres brillaban. Mientras brindaban por su éxito, yo había empezado a compartir buenas noticias, un ascenso por el que había trabajado duro. Pero mamá me cortó con una dulce sonrisa. No hables de tu trabajo, Joy. Hoy es su día. Pasé el resto de la noche moviéndome de un rincón a otro de la casa, tratando de desaparecer a plena vista, hasta que finalmente me fui sin decir adiós. Entonces lo entendí. Eso no fue un momento aislado. Era el plan. Por eso las palabras de mamá no me sorprendieron tanto como deberían. Miré a Ara. Seguía en la mesa, mirando su tarjeta como si pudiera protegerla de esta familia a la que estábamos atadas. Ellos siempre supieron que yo cargaría con la culpa, me dije en voz baja. Eso termina ahora. Ara estiró la mano, apoyándola sobre la mía. No estás perdida, mamá dijo con voz pequeña pero segura. Solo no te ven. Sus palabras deberían haberme consolado, pero, en cambio, me hicieron dar cuenta de lo cerca que estaba de rendirme. Cuando la casa se volvió silenciosa y finalmente se durmió, me acosté en mi cama, mirando al techo. La oscuridad pesaba más de lo habitual, esa que te oprime hasta que te cuesta respirar. Mi teléfono estaba en la mesita, con la pantalla negra, pero no podía dejar de pensar en la última llamada. La voz de mi madre. Sus palabras, tú eres la que puede perderse. Las repetí en mi cabeza hasta que se sintieron grabadas en mi piel. Me giré de lado y agarré el teléfono, no porque quisiera hablar con alguien, sino porque no soportaba estar quieta. Deslicé el dedo por fotos antiguas, esas que normalmente evitaba: cumpleaños, fiestas, cenas familiares. En todas, Celeste brillaba en el centro de atención, rodeada de padres que la adoraban, y yo siempre estaba a un lado, sonriendo demasiado, vestida demasiado sencilla, pero nunca realmente vista. Aún ahora, no podía decidir qué dolía más, los recuerdos o el hecho de que los había guardado. Como prueba de mi propia invisibilidad, el pecho me dolía mientras mis pensamientos giraban en espiral. Quizás debería simplemente dejarlo ir. Quizás debería quedarme callada. Eso era lo que querían, ¿no? Que mantuviera la paz. Que fuera la que se doblara para que nada se rompiera. Ese había sido mi papel, toda la vida. La reparadora, la amortiguadora. La que limpiaba los desastres de Celeste antes de que alguien fuera de la familia se diera cuenta. Quizás esto era solo otro desastre más. La leve vibración en mi mesita me sobresaltó. Tomé el teléfono. Un mensaje nuevo parpadeaba en la pantalla. Celeste, no empeores las cosas para ti misma. Hazlo en silencio y se irá. Leí las palabras 3 veces. Hazlo en silencio, sonaba tan casual, tan razonable, como si me hiciera un favor, pero ese era su don, hacer que su manipulación sonara como amabilidad. Mi pulgar quedó suspendido sobre el teclado, listo para escribir algo, cualquier cosa. Pero no pude. Otro mensaje: siempre has sido buena, manteniéndote en segundo plano. No arruines eso ahora. El ácido subió por mi garganta. Ella sabía que estaba agotada. Sabía que quería caer en el viejo papel y dejar que ella marcara las reglas. Y por un momento me odié por eso. Quise estar de acuerdo, hacer que todo parara. Necesitaba aire. Salí de mi cuarto y caminé descalza por el pasillo hasta el de Ara. La luz tenue de su luz nocturna suavizaba los bordes de su pequeño cuarto, haciéndolo sentir como un santuario. Ella seguía despierta, acostada de lado, con los ojos entreabiertos. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, su voz somnolienta pero clara. Asentí, aunque no estaba segura de creerlo. Solo quería saber cómo estabas, cariño. Se apoyó en un codo, estudiándome como si pudiera ver más allá de la sonrisa que intentaba mantener siempre. Me dices que hable cuando algo está mal, dijo en voz baja. ¿Vas a hacerlo? Sus palabras cortaron más profundo que cualquier aguijón de Celeste. Me dejaron al desnudo. Había pasado años enseñándole a ser más valiente que yo, a usar su voz, a no dejar que nadie la hiciera pequeña. Y ahí estaba yo, lista para acostarme y quedarme callada porque era más fácil. No se, admití, con la garganta apretada. Ella extendió la mano, su manita envolviendo mis dedos. Deberías. Si algo está mal, deberías. No era un consejo, era un recordatorio de quién se suponía que debía ser para ella, sino para mí misma. De vuelta en mi cuarto, me senté al borde de la cama y dejé que el silencio se extendiera. Las palabras de mi madre resonaron de nuevo. Tú eres la que puede perderse. Por tanto tiempo, las había escuchado como un insulto, una advertencia, una jaula. Pero mientras miraba en la oscuridad, sentí que algo cambiaba. Si podía perderme, también podía alejarme. No necesitaba su permiso para existir, no necesitaba cargar más con el peso de sus problemas. Tomé el teléfono una última vez. Miré los mensajes de Celeste y susurré para mí misma, pero no esta vez. A la mañana siguiente, desperté con una decisión y un plan. No había dormido mucho, pero de algún modo mi cuerpo estaba alerta.
como si mi mente hubiera trabajado toda la noche mientras miraba en la oscuridad. No había más espacio para quedarme quieta, esperando que esto pasara. Eso era exactamente lo que Celeste quería, que me congelara, que las tormentas me tragaran y que aceptara la culpa en silencio. Me senté en mi escritorio, con una taza de café. El vapor rodeando mi rostro mientras garabateaba una lista de tareas en un bloc amarillo. Se sentía casi absurdamente ordinario, como si hiciera una lista de compras, salvo que cada punto tenía el peso de la supervivencia. Llamar al detective es reunir papeles antiguos, encontrar cualquier cosa que vincule a Celeste con este negocio, sin arrastrarme con ella. Subrayé esa última parte 2 veces antes de poder dudar. Llamé al número que los oficiales me habían dado el día anterior. Una voz masculina, calmada y precisa, contestó. Presentándose como el detective Harris, hemos identificado ese envío como parte de una investigación más amplia, dijo. Tras confirmar mi información, varios paquetes relacionados con el negocio de su hermana tienen perfiles similares. Necesitaremos que proporcione una declaración escrita y cualquier documento que pruebe su no implicación. No implicación, repetí, recostándome en la silla. Entonces, ya están asumiendo que mi nombre está en más cosas, además de esa caja, Hugo. Una pausa, luego un suspiro. Señorita Dalton, seré franco. Esto va más allá de un simple fraude. Estamos ante una posible distribución de mercancía falsificada, algo que podría tener consecuencias federales. Apreté con fuerza el teléfono. Consecuencias federales. Celeste me había metido en algo para lo que ni siquiera tenía palabras. Y probablemente mis padres habían asentido mientras ella lo hacía. Conseguiré todo lo que puedan, dije, manteniendo la voz firme a pesar de que el corazón me latía con fuerza. Después de colgar, pasé la siguiente hora revisando archivos en mi oficina en casa. Era como pelar capas de mi propia vida, antiguos contratos de arrendamiento, formularios de impuestos, contratos. Documentos que hacía mucho había dejado de pensar. Y entonces lo encontré, un viejo formulario de registro de negocio, con fecha de hace 18 meses, mi nombre, mi dirección. Mi firma, excepto que no era mía. Celeste ni siquiera había intentado imitar mi letra. Bueno, ella firmó por mí como si yo fuera nada más que una línea que podía llenar en un formulario. Miré el papel por mucho tiempo, debería haber sentido pura rabia, pero también había tristeza. Un vacío que venía del saber que esto no había sido un hecho aislado. Celeste me había usado como su red de seguridad durante años. Y la verdad que había estado evitando era que nuestros padres probablemente lo sabían, siempre la habían protegido. Quizás pensaban que esto era solo otro pequeño desastre que yo debía absorber. No podía hacerlo más en casa, tomé mi laptop y metí los papeles en una carpeta. Conduciendo al café de la calle para tener mejor wifi y una impresora, Ara me acompañó, insistiendo en que no quería que estuviera sola. Se sentó frente a mí con un chocolate caliente mientras escaneaba y etiquetaba cada documento, organizándolos en carpetas digitales ordenadas. Mamá dijo en un momento, ¿por qué creen que solo vas a arreglar todo? La miré, sorprendida por la agudeza de la pregunta, porque eso siempre he hecho, lo admití. Y los dejé pensar que seguiría haciéndolo. Su rostro se suavizó. Entonces quizá es hora de que vean que no tienes que hacerlo. Me impactó como una chispa. Silenciosa pero iluminadora. Cuando salimos del café, tenía un paquete completo de pruebas preparado para el detective. Nunca me había sentido tan expuesta ni tan enfocada. Esto no se trataba solo de probar que yo no lo hice, se trataba de mostrarles a todos, a mi hermana, a mis padres, que sí querían que yo fuera la fuerte, iban a ver cuán fuerte podía ser. De regreso en casa, coloqué la última carpeta en mi escritorio, etiquetándola en letras gruesas para revisión legal, al empujar la silla. Mi teléfono se iluminó, número bloqueado, vacilé. Luego contesté. Tenemos que hablar esta noche. Supe que era ella antes de siquiera contestar. C y H. Yo un tipo particular de silencio cuando esperas que alguien hable y ya sabes que lo que dirá será. Veneno de encuéntrame esta noche, dijo. Sin saludo, sin disculpa, solo una orden. A las 6, estaba sentada en un pequeño café en las afueras del centro. Ese tipo de lugar donde la gente trabaja con laptops mientras bebe un espresso caro. Elegí una mesa en la esquina, frente a la entrada, queriendo verla antes de que ella me viera. Mis manos rodeaban una taza tibia de té. Mi lista de tareas para el día doblada cuidadosamente a un lado como armadura. El murmullo bajo de las conversaciones y el tintinear de las tazas no lograban calmar mis nervios. Llegó justo a tiempo, por supuesto. A Celeste siempre le encantó hacer una entrada. Su cabello rubio estaba recogido en un elegante moño brillante. Su abrigo de diseñador le quedaba perfecto. Y se movía con esa gracia arrogante de quien cree que el mundo le debe espacio. Sin mirarme, fue al mostrador, pidió un latte como si estuviera en una reunión casual.
y finalmente se acercó a mi mesa. No necesitabas involucrar a la policía, dijo al deslizarse en la silla frente a mí, cruzando las piernas como si fuera un martes cualquiera. Eso fue dramático. La miré, dejando las palabras suspendidas entre nosotras. ¿Dramático? Mi voz era baja y tranquila. Pero sentía el calor subir en mi pecho. Usaste mi nombre, mi dirección. Me enviaste una caja, sabiendo que me pondría en medio de una investigación criminal. Y ya más dramática mi reacción, Celeste inclinó la cabeza. Sus labios curvándose en una sonrisa condescendiente. Estás exagerando. Solo son papeles de negocios. Eres más fuerte que esto, Joy. Siempre has sido la que puede manejar las cosas. Ahí estaba de nuevo, el cumplido convertido en arma. Metí la mano en mi bolso. Saqué las copias de los documentos que había organizado toda la mañana y los deslicé sobre la mesa. Esa es mi firma en un formulario de registro comercial, dije, excepto que no es mía. La falsificaste. Y ni siquiera te esforzaste mucho en que pareciera real. Su mano se movió ligeramente antes de tomar los papeles. Por un momento breve, su máscara se resquebrajó. No esperaba que viniera preparada. No te hagas la sorprendida, continué. Has estado haciendo esto por años. Tarjetas de crédito, departamentos. Lo que no podías obtener, me lo entregabas, para que yo lo arreglara. Y te lo permití porque pensé que mantener la paz valía mi silencio. Pero esto, ya te pasaste. Celeste dejó los papeles. La sonrisa desaparecida. ¿Tú crees que lo has tenido tan mal? Tú, con tu trabajo estable, tu casita linda y tu hija perfecta. Siempre has tenido todo. Yo solo quería una oportunidad. Y mamá y papá lo sabían. Me dijeron que tú podrías manejarlo. Sus palabras me golpearon más de lo que quería admitirte. Dijeron que sobrevivirías. Lo dijo como si fuera lo más razonable del mundo. Siempre han dicho eso de ti. Puedes perder cosas y recuperarte. Yo no. No sabes lo que es ser siempre la que temen que sé. Rompa del pecho se me apretó, pero no por compasión. Así que te dieron permiso para destruir mi vida porque soy lo suficientemente fuerte para sobrevivirlo. Esa es tu defensa. Celeste se inclinó hacia adelante. Su voz suavizándose como si compartiéramos un secreto. No es así. Es familia. Solo saben que estarás bien. Ahí estaba la verdad al desnudo en su tono casual. Para ellos no era una persona. Era la red de seguridad familiar, la prescindible. Durante años me llamaron la fuerte. Como si fuera un cumplido. Pero ahora lo veía por lo que realmente era. Un pase libre para tratarme como descartable. Me levanté, guardando los documentos en mi bolso. ¿Crees que soy la fuerte? Estás a punto de descubrir cuán cierto es. Pero no será como piensas. Los ojos de Celeste se abrieron solo un segundo. No estaba acostumbrada a que me fuera sin arreglar su desastre. Mientras caminaba hacia la puerta, me llamó, su voz ahora más aguda. Si haces esto, destruirás a la familia. Ni siquiera me di la vuelta. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje de voz de mi madre. Y fue peor de lo que imaginaba. Su voz era cortante, sin el tono dulce que usaba cuando fingía preocuparse. Joy, tienes que venir. Necesitamos hablar sobre lo que has hecho. Esto no puede continuar. Me senté al borde de la cama por un largo minuto, mirando el sol cortando la alfombra. Lo que había hecho. Ese mensaje me dijo todo. No estaban en pánico por Celeste. Estaban en pánico por mí. Ahara levantó la vista de su cereal en la mesa de la cocina cuando salí, ya vestida y con las llaves del auto en la mano. ¿Vas a la casa de la abuela?, preguntó. Solo un ratón, dije, esbozando una pequeña sonrisa. Necesito aclarar algunas cosas. Ella frunció el ceño. Sus instintos de 10 años más agudos que los de muchos adultos. ¿Quieres que vaya contigo? Negué con la cabeza. No esta vez. Quédate aquí. Lee un poco. Regresaré antes del almuerzo. Cuando llegué a su entrada, mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los dedos me dolían. La casa se veía igual que toda mi vida. Setos perfectamente podados. Una bandera americana en el jardín, el leve aroma de las rosas de mi madre flotando en el aire. Pero ya no se sentía como hogar adentro. Me esperaban como en un tribunal. Mi madre estaba sentada en el sofá, brazos cruzados, labios apretados, en una línea delgada. Mi padre estaba cerca de la ventana, manos en los bolsillos. Como un hombre que quería parecer neutral pero ya había elegido un bando. Estás destruyendo esta familia por papeles, dijo mi madre antes de que cerrara la puerta. Reí. Salió más áspero de lo que quería. ¿Papeles? ¿De eso es lo que ahora llamas firmas falsificadas e investigaciones policiales? Su rostro se tensó. No necesitabas acudir a las autoridades. ¿Podríamos haber manejado esto en privado? ¿Manejado? Me acerqué, el corazón latiendo fuerte, pero la voz firme. ¿Sabías que ella usaba mi nombre? ¿Sabías que podría ir a prisión por esto? Silencio. Mi madre miró a mi padre.
Luego volvió a mirarme, pensamos que solo confiscarían los objetos. Nadie debía indagar más, sentí que el estómago se me revolvía. Así que si lo sabías. Ella desvió la mirada, cruzándose de brazos con más fuerza, se suponía que sería sencillo. No ibas a tener problemas. Lo estás haciendo más grande de lo que es. Mi padre habló por fin, su voz calmada de esa manera irritante que tenía cuando quería acabar con una pelea. Joy. No tienes hijos. Puedes recuperarte. Ella no puede. Se me cayó la mandíbula. ¿Perdona? Siempre. Ha sido resiliente, dijo como si fuera un cumplido. Celeste es frágil. Sabes que esto la habría destruido. Lo miré fijamente, sin creer lo que escuchaba. Así que decidiste que mi vida vale menos que la de ella, que soy prescindible. No tergiverses, chilló mi madre, tratábamos de proteger a la familia. No, dije en voz baja, temblando más de rabia que de miedo, estaban protegiéndola a ella a costa mía, y me habrían dejado cargar con la culpa, si hacía falta, ¿no es así? Ninguno respondió, y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Metí la mano en mi bolso. Saqué un pequeño USB y lo puse sobre la mesa de centro entre nosotros. Stone, dije, tiene copias de todos los documentos que Celeste falsificó, con mi nombre y mi declaración escrita completa. Ya fue enviado a las autoridades, así que pase lo que pase, la responsabilidad es de ustedes. Los ojos de mi madre se abrieron. Su compostura finalmente se quebró. Joy, piensa en lo que estás haciendo. Si haces esto, lo perderemos todo. Coloqué mi bolso en el hombro. Yo también lo perderé si no lo hago. Al salir, escuché su voz quebrándose detrás de mí. Joy, por favor. Pero no miré atrás ahora. 3 semanas después, la noticia explotó, y el apellido de la familia ya no estaba limpio. Era un miércoles por la mañana cuando lo vi. Estaba en la cocina, tomando café, mientras las noticias local sonaban de fondo, apenas prestando atención. Entonces, la voz del presentador captó mi oído, en un desarrollo de última hora. Las autoridades de Minneapolis han acusado a Celeste Winton de múltiples cargos de fraude comercial y falsificación. 2 asociados identificados como sus padres, Margaret y David Winton, enfrentan multas por complicidad. Me congelé. La taza medio camino hacia mis labios. Incluso dijeron nuestro apellido. Era surrealista escucharlo sin la fachada cuidadosa, ya no ligado a la familia respetable que mis padres amaban mostrar al mundo. Ya no era mío. Era de ellos, y por primera vez. No era a mí a quien arrastraban por el barro. Mi teléfono sonó antes de que pudiera asimilarlo. El identificador mostraba número privado, pero tenía el presentimiento de quién era. Señorita Winton, dijo una voz familiar al contestar. Soy el detective Hale. Quería informarle que la investigación está llegando a su fin. Su declaración fue clave para armar el caso. También llamó para confirmar que ha sido oficialmente descartada como sospechosa. Ya no forma parte de este caso. Exhalé lentamente, apoyándome en la encimera para sostenerme. Entonces, terminó, hasta donde a usted concierne. Sí, hizo lo correcto, señorita Winton. Se protegió, su voz se suavizó un poco, como si supiera el peso que esas palabras tenían para mí. Y para lo que vale. Eso fue valiente.v.n o me sentí valiente. Más bien, sentí que alguien que había estado en medio de un campo de batalla durante meses y finalmente escuchó el cese del fuego. Gracias, logré decir. Después de colgar, me quedé en silencio por un momento. El zumbido del refrigerador, el suave tic-tac del reloj. Todo sonaba más fuerte de lo normal, como si la casa misma entendiera que algo había cambiado. La voz de mamá me devolvió a la realidad. Entró en la cocina, con el cabello despeinado por el sueño. Hola, cariño, dije, agachándome para encontrar sus ojos. ¿Estás bien? Me sorprendió cuánto esa simple pregunta apretó mi garganta. Asentí. Creo que sí. Ella inclinó la cabeza. Siempre me dices que defienda mis derechos. ¿Realmente lo hiciste, mamá? Eso me llegó más profundo que cualquier cosa que hubiera dicho el detective. La abracé, sosteniendo su pequeño cuerpo contra mí. Supongo que sí, ya no se trataba solo de mí. Se trataba de mostrarle que nadie, ni siquiera la familia, tenía derecho a decidir mi valor. Más tarde esa tarde, me encontré en el garaje, mirando la caja. La misma que empezó todo esto, había sido empujada a una esquina. Sin tocar por semanas, no había podido abrirla, en parte por miedo, en parte por desafío. Me acerqué y me agaché. El cartón seguía sellado, la cinta ahora polvorienta y despegándose en los bordes. Pasé el dedo por la dirección escrita con marcador, recordando cómo temblaban mis manos el día que llegó. Dar asomó la cabeza al garaje. ¿La vas a abrir ahora? Negué con la cabeza. No, hay cosas que no merecen ocupar espacio en nuestras vidas. Me levanté, la tomé y caminé hasta el gran contenedor verde en la acera. Por un momento la sostuve allí, dejando que su peso se asentara en mis manos. No el peso real, sino todo lo que representaba. Luego la lancé. El golpe que hizo al caer fue más fuerte de lo que esperaba.
No puedo hacer que me vean, dije suavemente. Más para mí que para dejar que me usaran. Ella se acercó a mi lado y deslizó su mano en la mía. Ya no estás perdida, dijo, con voz pequeña pero segura.